La noche en que el cielo se tragó un avión. El 8 de marzo del año 2014 comenzó como cualquier otro día en Kuala Lumpur. En el aeropuerto internacional, las luces blancas parpadeaban sobre los pasillos metálicos. Los altavoces murmuraban nombres y el aire olía a combustible y café recién hecho. Entre los cientos de viajeros que aguardaban sus vuelos, 239 subieron al Boeing 777 de Malaysia Airlines con destino a Pekín. Nadie imaginaba que estaban a punto de formar parte de uno de los mayores misterios de la historia moderna. Era el vuelo MH370. Una ruta rutinaria de apenas 6 horas, atravesando el mar del sur de China hasta aterrizar en la capital china. A bordo había familias, hombres de negocios, estudiantes, científicos, tripulantes experimentados y una tripulación acostumbrada a la calma del cielo nocturno. Eran personas comunes, con historias comunes. Pero algo en aquella noche iba a romper la lógica del mundo. A la 1:19 de la madrugada, mientras la aeronave sobrevolaba la frontera aérea entre Malasia y Vietnam, el piloto pronunció las últimas palabras registradas. «Buenas noches, Malaysian 370». La voz sonó tranquila, profesional, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Segundos después, el radar civil perdió toda señal del avión, sin ruido, sin explosión, sin aviso de emergencia, simplemente se desvaneció. El transpondedor, el sistema que envía su ubicación a los controladores, fue apagado manualmente. Ningún piloto lo haría sin motivo, y sin embargo, ocurrió. Desde ese instante, el MH370 se volvió invisible para el mundo. Los controladores de Vietnam esperaron la señal, llamaron una y otra vez y solo recibieron silencio. La noche se tragó el avión. Horas después, las fuerzas aéreas malayas detectaron algo inquietante. Un radar militar captó una forma metálica que giraba bruscamente hacia el oeste, alejándose de su rumbo original, volando de regreso sobre la península de Malasia y adentrándose en el Océano Índico. Nadie sabe quién controlaba ese vuelo en ese momento, ningún mensaje, ninguna comunicación, solo una sombra moviéndose sobre el mar. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia humana. 40 barcos, 30 aviones, cientos de satélites, miles de voluntarios. El océano se convirtió en un tablero inmenso de desesperación, pero no encontraron nada. Ni un fragmento de fuselaje, ni una mancha de combustible, ni un rastro de vida. Era como si el Boeing hubiera sido absorbido por un agujero invisible en el aire. Durante días, el mundo entero observó en silencio. Las familias esperaban noticias, mirando pantallas que no mostraban respuestas. Las autoridades parecían perdidas, los medios multiplicaban las teorías. Algunos hablaban de un accidente catastrófico, otros de una acción deliberada del piloto. Pero entre las sombras de Internet y los foros del misterio, comenzaron a surgir otras hipótesis, más oscuras, más inquietantes. ¿Podría una nave tan grande desaparecer por completo en la era de los satélites y los radares? ¿Podría un avión con todos los sistemas redundantes ser apagado desde dentro o desde fuera? ¿Fue un secuestro, un sabotaje o una maniobra encubierta? ¿O algo que supera la comprensión humana? El caso MH370 se convirtió en un espejo de nuestros límites. En una era donde creemos controlarlo todo, un avión moderno desapareció sin dejar rastro, desafiando la tecnología, la ciencia y la razón. La humanidad descubrió que, por más datos y satélites que tenga, aún hay misterios que el cielo puede esconder. Esa noche, no solo desapareció un avión, se desvaneció una certeza, la idea de que el cielo es un espacio comprendido. Desde entonces,
Cada vez que un avión cruza la frontera de lo invisible, una parte del mundo recuerda que hay algo allá arriba que no entendemos del todo. Y quizá, solo quizá, alguien o algo sí sabe lo que ocurrió, pero no quiere que lo sepamos. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti no acepta la versión oficial, porque en los próximos minutos viajaremos más allá del radar, hacia las teorías, las señales fantasma y los secretos que el mar podría estar ocultando desde hace más de una década. El rastro fantasma. Las primeras 24 horas tras la desaparición del vuelo MH370 fueron un caos. En un mundo interconectado por satélites, radares y algoritmos, el hecho de que un avión comercial se desvaneciera parecía imposible, pero la realidad estaba frente a los ojos del planeta. El Boeing 777 había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó en el mar del sur de China, donde el avión debía haber continuado su trayecto hacia Pekín. Aviones militares de Vietnam, Malasia y Tailandia sobrevolaron el área durante días. Barcos con sonar rastreaban las profundidades. No había nada, ninguna llamada de emergencia, ningún rastro de combustible, ninguna señal de vida. La incertidumbre se transformó en angustia colectiva. Fue entonces cuando un descubrimiento cambió el curso de la investigación. Un radar militar malayo había captado una señal no identificada moviéndose hacia el oeste poco después de que el vuelo desapareciera del radar civil. Los datos mostraban algo inquietante. El avión no había caído en el mar del sur de China. Había girado bruscamente y regresado sobre la península de Malasia, volando durante horas en dirección contraria a su destino. Los satélites británicos de la empresa Inmarsat confirmaron la anomalía. A través de un sistema de pings automáticos, descubrieron que el avión había permanecido activo durante casi 7 horas después de desaparecer del radar. La última conexión lo situaba en algún punto remoto del Océano Índico, miles de kilómetros al suroeste de su ruta original. Pero, ¿cómo? ¿Quién controlaba el avión? ¿Por qué apagaron todos los sistemas de comunicación, pero dejaron activo el transpondedor satelital, un canal oculto de comunicación técnica que pocos conocen? Cada respuesta abría una puerta más oscura. En los laboratorios de análisis de vuelo, ingenieros y científicos intentaron reconstruir el recorrido completo usando algoritmos, simulaciones y ondas de radar. Pero había vacíos, lagunas imposibles de llenar. Era como si el avión hubiera jugado con los radares, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Algunos expertos señalaron la posibilidad de una despresurización gradual, un fallo eléctrico que habría dejado inconscientes a todos a bordo, dejando el avión en piloto automático hasta agotarse el combustible. Sin embargo, los movimientos registrados eran demasiado precisos, como si alguien estuviera a los mandos. Otros insinuaron un secuestro interno, una acción premeditada desde la cabina, quizá por parte de uno de los pilotos. Las autoridades malayas revisaron cada detalle de sus vidas, las conversaciones, las grabaciones, incluso los simuladores de vuelo en sus casas. Encontraron rutas similares a la que siguió el avión, pero ninguna prueba concluyente. Mientras tanto, la búsqueda se expandía hacia el sur, adentrándose en una de las regiones más inhóspitas del planeta, el Océano Índico Meridional, una extensión tan vasta y profunda que algunos la llaman el cementerio de los satélites. En esas aguas, incluso el silencio tiene peso. En los meses siguientes, fragmentos comenzaron a aparecer. Una parte del ala hallada en la isla de Reunión, piezas menores en Madagascar y Mozambique. Todos indicaban que pertenecían al MH370, pero nada revelaba qué lo había hecho desviarse, ni por qué nadie lo había visto caer. El misterio crecía, y con él, el miedo a una verdad que tal vez nunca se conocería.
Porque cuando la tecnología falla, el ser humano mira al cielo y recuerda que, a pesar de todo lo que ha construido, aún es diminuto ante la vastedad del mundo. Suscríbete si alguna vez has sentido que hay fuerzas que nos observan desde lo alto, más allá de nuestros radares y certezas, porque el misterio del vuelo MH370 no solo habla de un avión perdido, sino del poder que algo o alguien podría tener para borrar la realidad misma, el abismo en la mente humana. El caso del vuelo MH370 no solo es un enigma tecnológico o científico, es ante todo un espejo que refleja nuestra fragilidad. Cuando un avión desaparece, no solo se pierde en el aire, se desvanecen también las certezas que sostienen la idea de que comprendemos el mundo. Durante décadas, la humanidad se acostumbró a creer que el cielo estaba bajo control, que cada trayecto podía predecirse, que los satélites lo ven todo. Y sin embargo, una noche, el cielo volvió a recordarnos que sigue siendo un territorio de sombras. Las familias de los pasajeros pasaron de la esperanza a la desesperación, y de la desesperación a algo aún más profundo: la imposibilidad de cerrar un duelo sin cuerpo, sin tumba, sin verdad. La ausencia de pruebas se convirtió en una presencia constante, una herida abierta en el tiempo. Cada sonido, cada rumor, cada supuesto avistamiento era una chispa de esperanza, seguida por el golpe frío del silencio. La ciencia puede calcular trayectorias, pero no puede medir el peso del vacío. Y es allí donde el misterio del MH370 se transforma en un símbolo más grande, una metáfora de todo lo que la humanidad no puede controlar. El hombre moderno, rodeado de datos y tecnología, teme solo una cosa: lo que no puede explicar. Y el cielo, esa cúpula infinita que alguna vez fue el hogar de los dioses, volvió a recordarnos que sigue siendo en esencia un misterio. Cada teoría, cada hipótesis es también un intento de consuelo. Decir que fue un fallo técnico o un acto deliberado nos devuelve la ilusión de control. Pero aceptar que simplemente desapareció sin razón es mirar de frente al abismo, y el abismo no ofrece respuestas, solo reflejos. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de entender. El misterio nos descompone, pero también nos une. Miles de personas de distintos países, religiones y culturas se unieron en la búsqueda, compartiendo la misma pregunta: ¿cómo puede desaparecer algo tan grande? Esa pregunta, más que la desaparición misma, fue lo que realmente nos estremeció. Porque si un avión puede desvanecerse sin explicación, ¿qué otra cosa puede hacerlo? ¿Qué tan sólida es realmente nuestra realidad? Algunos psicólogos han comparado este fenómeno con una herida colectiva, una grieta en la percepción de seguridad global. Antes del MH370, confiábamos en la ciencia como un Dios invisible que todo lo ve. Después, comprendimos que incluso los dioses pueden tener puntos ciegos. En las noches siguientes al suceso, mientras las noticias repetían las mismas imágenes una y otra vez, millones de personas miraron hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo ya no era una ruta, era una pregunta. Y en esa pregunta, cada uno de nosotros proyectó su propio miedo, al olvido, a lo desconocido, a la idea de que quizá no estamos tan solos como creemos. Porque hay algo en el modo en que el avión cambió su rumbo, algo en el silencio prolongado de su viaje final, que no parece obra del azar, como si alguien o algo hubiese decidido ocultarlo, como si el misterio no fuera un error, sino un mensaje. Suscríbete si sientes que lo inexplicable también te habla en silencio, porque lo que desapareció aquella noche no fue solo un avión, fue la confianza en que todo tiene una explicación. Las hipótesis prohibidas: cuando los hechos no bastan, las sombras comienzan a hablar. Y en el caso del vuelo MH370, las sombras hablan demasiado.
Durante años, las teorías oficiales y las versiones alternativas se entrelazaron hasta formar una red imposible de desenredar. La historia pública hablaba de fallas técnicas, despresurización o error humano, pero bajo esa superficie, otros hilos se movían. Hilos que apuntaban a algo más oscuro, más deliberado, más controlado. La primera teoría prohibida surge del corazón de la geopolítica. Algunos analistas sostienen que el vuelo MH370 transportaba a ingenieros vinculados con proyectos tecnológicos de defensa y patentes de microchips avanzados. 4 de ellos, empleados de una corporación estadounidense con contratos militares, viajaban hacia Pekín. Días después de la desaparición, la patente en la que trabajaban fue transferida automáticamente a una sola persona, un accionista mayoritario. El detalle fue borrado de la prensa con una velocidad inquietante. Otra versión señala una operación militar encubierta. Se dice que el avión fue desviado deliberadamente hacia el Océano Índico para ser derribado o capturado, ya que transportaba materiales o información que nunca debieron llegar a China. Un radar australiano habría detectado una señal secundaria, no reconocida oficialmente, coincidente con la trayectoria final del vuelo. Sin embargo, esos datos fueron clasificados como confidenciales. Pero las teorías no terminan ahí. Varios investigadores independientes encontraron anomalías en las señales satelitales registradas por Inmarsat. Algunos pulsos parecían duplicados, como si una fuente externa hubiese interferido con la transmisión. Otros sugieren que el avión pudo haber sido objeto de un hackeo remoto, utilizando tecnología experimental capaz de asumir el control del sistema de vuelo. Curiosamente, semanas antes del suceso, la empresa Boeing había patentado un sistema de intervención remota en caso de secuestro, un mecanismo diseñado para controlar un avión desde tierra, desactivando al piloto. ¿Y si no fue un fallo? ¿Y si alguien activó ese sistema no para salvar el avión, sino para hacerlo desaparecer? Existen también informes no verificados sobre una base militar en el Océano Índico. Diego García, territorio británico bajo control estadounidense. Diversos testigos afirmaron haber visto luces inusuales y escuchar explosiones aquella noche. Las autoridades lo negaron de inmediato, pero se filtraron registros de vuelos desviados cerca de la zona. Un punto en común entre varias teorías. El MH370 habría sido forzado a dirigirse allí, para luego ser borrado de la historia. Otros, sin embargo, miran más allá de lo humano. En las últimas comunicaciones de radar, el avión realizó maniobras imposibles, giros bruscos, ascensos y descensos de miles de metros en segundos, como si no respondiera a las leyes de la física. Los expertos en aviación lo calificaron de inverosímil. Los escépticos lo atribuyeron a errores de medición. Pero hay quienes vieron en esos movimientos la huella de una presencia desconocida. Testimonios de pilotos en la misma región reportaron luces que se desplazaban con velocidades imposibles, como si algo vigilara el trayecto del avión antes de su desaparición. Una anomalía electromagnética fue registrada por un satélite malasio minutos después de que el MH370 se desvaneciera del radar. Un pulso, breve y silencioso, detectado solo una vez. ¿Podría un fenómeno de origen no humano haber interferido en su sistema de vuelo? ¿O simplemente hay cosas que no deben contarse? El caso MH370 se convirtió en una zona prohibida del conocimiento, un lugar donde ciencia, política y misterio se cruzan y se anulan mutuamente. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió, pero todos sienten que hay algo que no encaja, algo que no quieren que sepamos. Y quizá esa sea la clave. Tal vez el misterio no es producto del error, sino del diseño.
Tal vez no se trata de encontrar los restos del avión, sino de comprender por qué su ausencia fue más útil que su presencia. El vuelo MH370 no solo desapareció del radar, desapareció de la verdad. El silencio del cielo. Hay algo inquietante en el silencio, ese tipo de silencio que no se siente vacío, sino lleno de algo que no comprendemos. Durante 11 años, el caso del vuelo MH370 ha permanecido suspendido en ese espacio entre lo visible y lo imposible. Los informes oficiales se agotaron, las búsquedas se detuvieron, los gobiernos guardaron silencio y el mar siguió guardando su secreto. Pero más allá de las teorías, de los radares y de las cifras, hay una verdad que solo puede entenderse con el alma. Lo que desapareció no fue solo un avión, sino una parte de nuestra certeza colectiva. Ese vuelo se convirtió en el símbolo de todo aquello que no podemos explicar, pero que aún nos persigue en la mente. Porque cuando algo se desvanece sin razón, no solo desaparece del mapa, se instala dentro de nosotros. El misterio del MH370 es, en esencia, una pregunta sin fin. Nos recuerda que incluso en la era del control y de la vigilancia total, lo desconocido sigue existiendo. Que hay cosas que escapan a las máquinas, a los satélites y a la razón. Nos enseña que el universo no nos pertenece, que no podemos medirlo todo y que la verdad, a veces, elige ocultarse para que sigamos buscando. Cada generación tiene un misterio que desafía su tiempo. Para la nuestra fue un avión que se despidió con un simple buenas noches y jamás volvió a responder. Quizá esa sea la metáfora más profunda de nuestra era. Hablamos con el cielo, pero el cielo no siempre contesta. Algunos dicen que el mar guarda los secretos del mundo, otros que el cielo solo devuelve los ecos de nuestras propias preguntas. Tal vez el vuelo MH370 no desapareció. Tal vez cruzó una frontera que aún no comprendemos. Una frontera entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y la fe, entre el miedo y la curiosidad. El misterio no siempre busca ser resuelto. A veces solo existe para recordarnos que no lo sabemos todo y que en ese no saber aún hay belleza. Porque el ser humano no se define por las respuestas que encuentra, sino por las preguntas que se atreve a hacer. Así que, si este misterio te ha hecho pensar, si algo dentro de ti sintió la necesidad de mirar al cielo con otros ojos, déjalo escrito en los comentarios. Comparte tus teorías, tus ideas, tus presentimientos. Dale like si sientes que hay fuerzas que todavía desafían a la ciencia. Y comparte este video con alguien que también crea que el mundo es mucho más grande de lo que nos enseñaron. Suscríbete si sientes que dentro de ti habita la misma curiosidad que movió a los antiguos exploradores, la que aún busca respuestas en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Porque aquí, en Misterios y Curiosidades, no seguimos verdades, seguimos huellas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.